El objetivo de la rueda de prensa es presentar el informe Doñana, un informe elaborado y coordinado en este caso por el eurodiputado de Podemos en el Parlamento Europeo, Xavier Benito, que me acompaña aquí a mi izquierda, y me acompaña también una de sus redactoras, que es Alba Gutiérrez. En el día de ayer, como ustedes saben, no se aprobó una de las resoluciones que presentaba el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía relativa a la necesidad de paralizar las obras del almacén de gas natural. Nosotros entendemos que cuando este voto ha sido, esta iniciativa de Podemos ha sido paralizada por PP, PSOE y Ciudadanos, a pesar de los discursos, pues vemos como la gran coalición, como ese matrimonio entre PP y PSOE ya tiene efectos sobre Andalucía y ya tiene efectos sobre nuestra joya natural más preciada, que es el Parque Nacional de Doñana. Nosotros, desde Podemos Andalucía, estamos poniendo a disposición de la lucha contra la construcción del almacén de gas natural en Doñana todos nuestros resortes como organización. Círculo, conexión con la sociedad civil, cargos públicos, organización en su conjunto, está volcada con un solo objetivo, que es paralizar las obras, porque entendemos que es uno de los mayores riesgos de la historia de nuestro parque natural, de nuestra joya, no solo de Andalucía, por cierto, sino de la humanidad, del conjunto del planeta, de la biosfera, como joya de la biodiversidad, como parque nacional con absolutamente todos los elementos y la necesidad de protección. Este proyecto de gas natural, que fue auspiciado en principio por Zapatero y que luego fue declarado proyecto de interés público por Rajoy, y que está relacionado, y de eso estamos convencidos, con las puertas giratorias y con la jubilación de oro en gas natural que se ha garantizado el señor Felipe González de 300.000 euros anuales. Supone convertir de alguna manera el Parque Natural de Doñana y sobre todo su entorno en algo que se parece más a un polígono industrial que a un espacio de absoluta protección, que es el que merece una joya de la biosfera de estas características. Además, se ha hecho con una ingeniería administrativa que nos habla de la necesidad de desconfiar de este proyecto, troceado, presentado con diversas artimañas para que definitivamente se pudiera aprobar los permisos medioambientales. Eso ya en sí, solamente eso nos genera sospechas. Por otro lado, nosotros entendemos, y lo hemos dicho desde un principio, que la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente podían haber parado la obra y pueden parar la obra todavía. Esto también entendemos que se ve cuando las versiones del Gobierno andaluz han ido cambiando en función de cuál ha sido la correlación de fuerzas. Cuando ellos han entendido que se trataba de una polémica, porque parece que les preocupan y dan respuesta a las cosas cuando son polémicas, tienen que salir 50.000 personas a la calle en Granada para que se replanteen su estrategia fallida y dañina de la fusión hospitalaria, pues en este caso, en el caso de Doñana, en el momento en que ha saltado a los medios de comunicación y se ha convertido en una polémica, ha ido cambiando la versión del Gobierno andaluz. Nosotros planteamos que efectivamente la Junta de Andalucía había dado la autorización ambiental unificada que posibilitaba la entrada de máquinas en la zona. Al principio lo negaron, pero cuando ya era muy difícil negarlo, nos dijeron que lo habían hecho porque legalmente no podían hacer otra cosa. Pero lo cierto y verdad es que han denegado otras autorizaciones ambientales unificadas de estas características para otras zonas y no entendemos por qué no se podía haber hecho también con la zona de la Marisma Occidental. Después de varias comparecencias, preguntas, proposiciones no de ley aprobadas tanto en el Parlamento andaluz como en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por parte de nuestros compañeros que nos acompañan aquí, diputados por Huelva, diputada portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento de Andalucía, Mercedes Barranco, diputada en el Congreso de los Diputados, Isa Franco, después de varias iniciativas. En ese caso, finalmente, por fin, el consejero, y no solo el consejero, sino la presidenta de Andalucía, la señora Susana Díaz, se manifiesta en contraria al proyecto. Nosotros nos congratulamos, les damos la bienvenida y le pedimos que hagan más, porque claro, luego cuando toca la hora de votar una resolución en la que se pide expresamente la paralización inmediata de las obras, lo que nos encontramos es con un voto en contra de PP, de PSOE y de Ciudadanos, pues ejemplificando y poniendo de manifiesto una de las cuestiones más sensibles para los andaluces, que es la protección de su patrimonio natural, una gran coalición, un gran matrimonio que sin duda nosotros entendemos que hará mucho daño a Andalucía. Susana dijo el miércoles que no se permitirán nuevos proyectos de extracción. Esto es especialmente grave porque, claro, eso reconoce que sobre los que ya están en marcha no va a hacer absolutamente nada.
reconocer con hipocresía que no se van a permitir nuevos proyectos, reconocer a las claras que existe un riesgo real para la supervivencia de nuestro parque natural y de su entorno, sin hacer nada al respecto de lo que está ocurriendo en estos días, es un ejercicio enorme de irresponsabilidad desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos que Susana Díaz debe dejar un poquito al margen sus relaciones de amistad profunda y de defensa férrea de Felipe González para dedicar al menos el mismo empeño que ha dedicado en acuchillar a Pedro Sánchez a paralizar las obras de gas natural en Doñana. Si tuviéramos esa misma energía por parte del Gobierno andaluz y del PSOE de Andalucía y de la presidenta de los andaluces y de las andaluzas, pues sentiríamos que estamos remando en la misma dirección. Nosotros entendemos que es necesario paralizarla por la ingeniería administrativa que ha supuesto artimañas legales de todo tipo para poder llevar a cabo estas obras. Porque entendemos que una reserva de la biosfera no se puede convertir en un polígono industrial. Porque entendemos que es un riesgo no solamente para el parque y no solamente para la biodiversidad del parque, sino también para la zona, para los habitantes de la zona, para la actividad económica de la zona y para la actividad cultural de la zona, todas ellas presentes en una zona importantísima para los andaluces y las andaluzas, y no solamente por el entorno natural, sino también porque es de alguna manera hasta incluso un espacio sagrado para esos cientos de miles de andaluces que se desplazan todos los años a visitar la Ermita del Rocío. Lo han dicho hasta ahora más de 60 organizaciones de la sociedad civil, no solamente medioambientales, ecologistas, vecinales, ayuntamientos, organizaciones de todo tipo. Lo han dicho ya más de 5.000 ciudadanos que han firmado el manifiesto por la paralización de la obra del almacén de gas en Doñana y que siguen sumándose a ese manifiesto, y lo han dicho también organismos internacionales. Nosotros entendemos que de alguna manera también nos sonroja enormemente ver cómo instituciones internacionales como la Comisión Europea, que no son nada sospechosas, por cierto, están planteando que hay un riesgo grave sobre nuestro parque natural, no solamente por el almacén de gas, sino por otras cuestiones que hemos tenido ocasión también de plantear en el Parlamento, y que hablan incluso de la necesidad quizás de quitarle las competencias tanto al Estado como a la comunidad autónoma para poder proteger una joya que no es solo una joya de los andaluces y de los españoles, sino también de los europeos y de la humanidad. Nosotros no vamos a parar nuestro empeño hasta que no paremos esas obras. Vamos a seguir adelante, presentamos hoy este informe, continuaremos de la mano de la sociedad civil diciendo que la sociedad onubense, que la sociedad andaluza, que la sociedad española también está dispuesta a proteger su parque natural y a tenerlo como una prioridad, y este informe pues es uno de los primeros pasos que vamos a dar al respecto. Le doy la palabra a Xavi Benito, que nos va a hablar un poco más de este informe. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en el Parlamento andaluz por dos motivos. En primero, presentar este informe Doñana que traemos, y también posteriormente a esta presentación me acercaré a la zona donde han empezado ya las obras del proyecto Marismas Occidental, junto con los movimientos sociales que, organizados, están defendiendo el espacio natural de Doñana. Tanto desde Europa Podemos como desde Podemos Andalucía hemos querido presentar este informe para mostrar a la opinión pública una nueva herramienta para denunciar la destrucción del entorno de Doñana y las consecuencias que esto tendría no solo a nivel medioambiental, sino en un nivel también socioeconómico de los proyectos gasísticos conocido como Proyecto Marismas. Encargamos este informe a finales de verano, principalmente por el compromiso inequívoco de Podemos con la defensa del entorno natural de Doñana. Un entorno natural que debemos conservar como reserva biológica y también como motor de una economía que respete el territorio. Es por esto que consideramos que en la defensa de Doñana debemos implicarnos todos y todas, pues es un espacio clave para la biodiversidad en Europa, esto es innegable. Forma parte también de la red Natura 2000, una red europea creada para evitar la pérdida de biodiversidad en el continente. Y además, si tampoco hay un interés en proteger la naturaleza, tampoco parece haber un interés en cumplir la legislación, pues estos proyectos podrían estar vulnerando hasta 12 legislaciones, como se comenta en el informe, entre ellas directivas europeas como la Directiva de Aves,
la Directiva de Hábitats, la Directiva Marco del Agua, la Directiva relativa al impacto medioambiental y la Directiva de especies animales y vegetales de interés comunitario. Por eso creemos firmemente que los andaluces y andaluzas no se encuentran solas ante la cuestión de Doñana, sino que creemos que la cuestión de Doñana debe ocupar el lugar que se merece en la agenda europea. Firmemente creemos que la defensa de Doñana tiene que ser agenda europea. La extracción de gas natural del subsuelo de Doñana, así como la construcción de gasoductos y almacenes en este entorno privilegiado, tiene más que ver, en última instancia, con la agenda de los lobbies que con los intereses de la propia ciudadanía. En el Estado, recientemente, tenemos también antecedentes trágicos con almacenes en el subsuelo de gas, como es el almacén de Castor en la costa de Castellón, el cual, bueno, pues tras ser puesto en funcionamiento, se produjeron 512 terremotos que llevaron a su paralización en septiembre de 2013. Por esta paralización, ahora mismo el Gobierno de España tiene que indemnizar a la constructora Escal, de los cuales participa Florentino Pérez, con la suma de 1.350 millones de euros, una millonada que al final acabamos pagando los y las consumidoras en la factura, mientras familias enteras sufren de pobreza energética en el Estado. Por otro lado, la estrategia de la difusión del gas lleva tiempo la comunidad científica también advirtiendo del riesgo de esta fuente de energía para el cambio climático. Principalmente porque el gas natural se compone principalmente de metano, el cual es una sustancia que tiene un efecto 86 veces superior al CO2 como gas de efecto invernadero en la atmósfera. Y esto es algo muy importante de señalar también en un momento de actualidad donde se está ratificando el Acuerdo por el Clima de París, que, por cierto, hay que mencionarlo, el Gobierno en funciones de momento no hace amago de ratificarlo también para España. La política de gas, en última instancia, desde Europa, está diseñada por la industria de los combustibles fósiles. Es una estrategia para ultraliberalizar más aún, si cabe, el mercado del gas en Europa. Se intenta con esto imitar el modelo de Estados Unidos de mercado de gas, que utiliza tanto los almacenes, los gasoductos, todas las infraestructuras, las utiliza más para la especulación con precios que para un servicio de este recurso básico que es la energía para las personas. Por lo tanto, nos estamos enfrentando también a una sobrecapacidad actualmente, tanto en la Unión Europea como en el Estado español, de infraestructuras gasísticas que al final se traduce en subida de precios injustificada en la factura de la luz. Las infraestructuras como Doñana, como decía, no tienen nada que ver con asegurar la energía para la ciudadanía, sino con construir una red para la especulación. Esto es una decisión política más que toma el oligopolio, que sigue frenando el potencial de las energías renovables, como ya lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo con medidas como el impuesto al sol, y que al final, como decía, frenan el potencial de las energías renovables, algo clave en nuestro país que podría, bueno, dinamizar la economía y también democratizar el sector energético a través del impulso del autoconsumo. Es por esto que desde En Europa Podemos creemos necesario alertar a las instituciones europeas de que políticas como estas, de la extensión del uso del gas, se materializa finalmente en casos como el de Doñana, que nos trae hoy aquí. El caso que somete al desastre, al peligro de desastre, a un entorno clave para, bueno, gran parte de la población andaluza. En concreto son 19 municipios y más de 200.000 personas. Por nuestra parte, seguiremos llevando esta cuestión ante las instituciones europeas, seguiremos denunciando este atropello junto con los movimientos sociales y la ciudadanía organizada por la defensa del entorno. Hemos pedido ya a la Comisión Europea al menos la paralización cautelar de las obras hasta que
al menos se cumpla la legislación que incluye, bueno, pues un estudio de impacto medioambiental íntegro de cómo afectaría a todos los proyectos al entorno natural de Doñana. Y estamos seguras de que, bueno, este informe coincidiría con la opinión de la mayoría social, tanto andaluza como del Estado y europea, de que Doñana no tiene que ser un recuerdo del pasado, sino una reserva de la biosfera viva. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Gutiérrez. Ella es una de las personas que ha colaborado para elaborar este informe, que llamamos Informe Doñana. Muchas gracias, Alba. Gracias a Teresa y a Xavier por... Perfecto. Bueno, pues en primer lugar comentar un poco que para este informe ha sido bastante útil la participación de entidades del ámbito de la conservación de la naturaleza, que tienen una gran experiencia sobre el territorio de Doñana y un profundo conocimiento de las amenazas y las singularidades de este territorio. Una de ellas ha sido la organización WWF Doñana. Y también para la elaboración de este informe se ha podido contar con la colaboración de especialistas en energía y en economía. Este ha sido un trabajo en el que no solamente yo vengo en calidad de experta en biodiversidad, pero no solamente se han tratado aspectos relacionados con los impactos sobre la biodiversidad, sino también aspectos relacionados con los impactos sociolaborales del proyecto Doñana y alternativas a este proyecto. Bueno, es un trabajo bastante integral, como os comentaba, y en el caso de una de las conclusiones más importantes desde mi punto de vista de este informe es que tanto la biodiversidad como un uso sostenible del agua están amenazados por este proyecto, por el proyecto Marismas, y estos dos elementos son claves para el mantenimiento no solo del patrimonio cultural y biológico, sino también para el mantenimiento de cualquier actividad económica que se pueda dar en Doñana. Doñana hoy en día las principales actividades económicas son la agricultura, la pesca y el turismo. Esto depende radicalmente tanto del agua como de la biodiversidad, y que ya digo que son dos elementos que se ven amenazados por la realización del proyecto Marismas. Bueno, luego otra cosa que nos parece importante señalar es, y como han comentado, estas argucias administrativas en las que se han fragmentado los proyectos para ser evaluados, para poder superar el proceso de evaluación de impacto ambiental y tener una declaración de impacto favorable, pues algunos argumentos, mostrar cómo esto tiene, en realidad lo que ha supuesto es una infravaloración de algunos de los impactos que se pueden dar. En este caso ya me voy a centrar sobre la biodiversidad de Doñana. Sobre todo, fundamentalmente, con uno de los efectos que tienen este tipo de infraestructuras, puesto que es una infraestructura lineal, que es la fragmentación sobre el territorio. El gasoducto que se tiene proyectado construir atraviesa de este a oeste toda la zona, el área norte de Doñana, atravesando el parque, atraviesa o pasa por el parque natural de Doñana, por reservas con un grado de protección máximo y es más, afecta a corredores biológicos, que son un elemento clave en el mantenimiento de la biodiversidad, en un mantenimiento funcional de los ecosistemas, puesto que estos corredores sirven para tener conectadas poblaciones de especies y permiten hacerlas mucho menos vulnerables. De hecho, se ha visto que ya la fragmentación, por ejemplo, es un fenómeno que afecta ya negativamente, ya está comprobado, a poblaciones de lince o de águila imperial. Otro impacto que tampoco ha sido considerado ha sido la afección que existe entre especies, ¿no? Es cierto que normalmente los informes y los procesos de evaluación se centran en especies con alguna figura de protección, porque esto tiene unas implicaciones legales y además son especies sobre las que hay cierta sensibilidad social y llaman la atención. Pero hay otro conjunto de especies que son importantes para el mantenimiento de los ecosistemas y que no están siendo consideradas cuál va a ser la afección del proyecto. Voy a poner un ejemplo concreto, que es el conejo. El conejo es una especie vulgar o común, pero sin embargo el mantenimiento de las poblaciones de conejo en Doñana es un elemento clave
para el mantenimiento de unas poblaciones viables de lince y de águila imperial, puesto que es la principal fuente de alimento de estas dos especies. En ningún momento, en ninguno de los informes, pues se hace una valoración de cuál es el potencial efecto de este proyecto. En conclusión, consideramos, bueno, Doñana es un ecosistema complejo, es un ecosistema muy diverso y es prácticamente, es imposible garantizar la no afección de sus ecosistemas, la no afección de la biodiversidad de Doñana. Por lo que consideramos que es importante, es fundamental garantizar el principio de cautela y no permitir la realización de este proyecto si lo que se quiere es conservar el patrimonio cultural y natural de Doñana, que, como digo, es la base económica de esta región. Bueno, pues muchas gracias. En último lugar, darle las gracias a los que han estado detrás de este informe, a quienes lo han elaborado y a quienes están haciendo trabajo cotidiano por la defensa de nuestro patrimonio natural, tanto a los diputados Romero, Barranco, Isabel, Benito, como a los compañeros y compañeras que nos han facilitado todo su saber, aprendizaje, conocimiento y también trayectoria de lucha en defensa del Parque Natural de Doñana, las organizaciones de la sociedad civil y los técnicos que nos han ayudado a elaborar todo este material que debería servir para paralizar inmediatamente las obras en los juzgados en el día de mañana. Nosotros queremos seguir impulsando y empujando al Gobierno andaluz a que haga lo que tiene que hacer, que es garantizar la supervivencia del patrimonio que no es nuestro, sino que es de nuestros hijos y de nuestras nietas. Nosotros, como gestores de lo público, tenemos que garantizar la supervivencia de eso que no es nuestro, sino que es un préstamo de las siguientes generaciones. Es una obligación de cualquier gestor de lo público en este momento. Y ahí ponemos todo nuestro empeño, en el territorio, en el Parlamento, en el Congreso, en el Europarlamento y también en las calles, cuando llegue el momento. Muchas gracias.